¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Como siempre, un gusto que ustedes puedan entrar a mi canal, ver mis videos, poder comentarlos y en el mejor de los casos poder compartir esta información para llegar a más usuarios que la necesiten. En esta ocasión he preparado un video acerca del análisis a los estados financieros, un tema eminentemente de las finanzas. Esto en ocasión de poder compartir este conocimiento con los estudiantes y socios del componente gestión financiera a corto plazo. Como siempre, les saluda el profesor Marcio Turuño. Espero que esta información sea de su agrado y del mejor provecho. Entonces vamos a ver en continuación cuál es el elemento fundamental para poder iniciar un análisis a los estados financieros. Algo elemental es que ustedes deben tener en cuenta la hipótesis del negocio en marcha, así como le establece la sección 3 de la NIF para las pymes en su párrafo 3.8, donde cuando uno prepara estado financiero, la gerencia de una entidad que usa esta norma, en el caso de la NIF-PYME, debe evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que hacer esto. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro de la misma, que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. Es decir, que nos está indicando la norma de que dentro de 12 meses pues no debe de haber ninguna ocurrencia o ningún hecho económico que pueda atentar contra la subsistencia de dicha empresa. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, debe revelar esta incertidumbre, ¿verdad?, en las notas a los estados financieros. Esto lo comento porque cuando una entidad no prepara los estados financieros bajo esta hipótesis de negocio en marcha, debe de revelarlo en su estado financiero, es decir, debe de hacer uso de las notas para poder revelar este tipo de información. Es decir, que un segundo punto dentro de la hipótesis de negocio en marcha es la inexistencia de incertidumbre significativa, ¿verdad? Pero en el caso, en la actualidad, sobre la pandemia del COVID-19, esto ha venido a romper prácticamente el esquema de la hipótesis de negocio en marcha, porque se supone que las empresas al iniciar el primer contagio debieron de prever, ¿verdad?, que había un atentado contra la existencia de ese negocio o de la empresa, dependiendo del sector, aunque la mayoría de las empresas, la mayoría de los sectores económicos fueron afectados y están siendo sumamente afectados por la pandemia actual. Entonces, lógicamente que al preparar un análisis de estado financiero, eminentemente esto ocasiona, ¿verdad?, de que al momento de hacer su último cierre de ejercicio fiscal, en el caso de Nicaragua, que se presentó su declaración al 29 de febrero del 2020, ¿verdad?, se debió haber revelado, ¿verdad?, de que ya estaba circulando un virus y que se iba a propagar a nivel mundial y que por lo tanto esto podía tener sus impactos financieros, ¿verdad?, en la parte económica, en el flujo de caja de las empresas. Entonces ahí tenemos la base legal de hipótesis de negocio en marcha, el párrafo 3.8 de la NIF para las pymes. Ahora, entendiendo un poco los estados financieros, entonces las empresas hacen muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo experiencia sobre empresas del sector transporte, empresas de zona franca,
empresas que se dedican a ventas, compra y venta de insumos agrícolas, así como otras actividades que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Empresas que fabrican automóviles, arneses, procesan datos, prestan servicios e incluso empresas que lanzan satélites, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pero el objetivo subyacente de todas las empresas con fines de lucro es ganar dinero. Como un gerente general, como un ejecutivo, como un director financiero de una empresa con fines de lucro, el trabajo es ayudar a que ella gane dinero y ojalá más dinero cada año. Incluso si trabaja en los sectores sin fines de lucro o de gobierno, donde el ingreso neto no es el resultado único ni el más importante, sigue siendo vital que usted supervise cuidadosamente cuánto dinero entra y dónde se gasta. Usted puede ayudar a su compañía a ganar dinero reduciendo los costos, aumentando los ingresos o ambos. Pero verdaderamente que decir esto se dice bien fácil, ¿verdad? Pero realmente no lo es. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir, doy fe, que en algunos negocios donde yo he dado servicios profesionales, se ha dado la tarea, por ejemplo, hay una área donde existen 4 maquinarias y esas 4 maquinarias están siendo operadas por 4 operarios. Pero como estas máquinas simplemente trabajan con insertarle una memoria USB y automáticamente ellas hacen todo el trabajo, entonces se ha puesto en marcha, ¿verdad?, un plan de reducción de costos que prácticamente 2 operarios pueden hacerse cargo de las 4 máquinas. Entonces aquí estamos ante la presencia de una reducción de costos y aun manteniéndose los ingresos, ¿verdad?, van a haber un mejor resultado o un mejor rendimiento, porque al haber menor costo, aunque se mantengan los ingresos, va a haber una mayor utilidad. Y en el mejor de los casos, que se puedan aumentar los ingresos y que se reduzcan los costos, entonces vamos a tener un doble impacto sobre el rendimiento de la empresa. También puede ayudar al éxito financiero de una organización haciendo buenas inversiones, es decir, comprando lo necesario y comprando un bien que se va a explotar y que va a generar beneficios, usando sus recursos al máximo. Los mejores ejecutivos no están preocupados solamente del presupuesto, sino que buscan la mejor combinación para controlar los costos, aumentar las ventas y usar los activos. Entonces la pregunta clave cae: ¿cómo anda la salud financiera de su empresa? Ahí donde usted está trabajando o en la empresa donde usted a futuro va a trabajar o donde está haciendo su práctica. ¿Cómo está la salud financiera de esta empresa? Eso solamente lo podemos saber haciendo análisis financiero, ¿verdad?, a la información que se genera. ¿De dónde vienen sus ingresos y dónde gasta su dinero? Es otra pregunta clave para poder comprender la necesidad de hacer análisis a los estados financieros. Otra pregunta clave es: ¿qué utilidad está logrando? ¿De dónde viene su flujo de caja y a dónde va? Las firmas consultoras, por ejemplo, en el caso de RBT, presentan la respuesta a estas preguntas en 3 documentos conocidos como estado financiero o informes financieros. Por ejemplo, en el caso de el tercer punto de qué utilidad está logrando, eso se puede obtener del estado de resultados. La primera pregunta: ¿cómo anda la salud financiera de su empresa? Eso lo podemos ver en un estado de situación financiera o un balance general. Y para poder entender de dónde vienen los ingresos, en qué se está gastando, es decir, en qué viene y va el flujo de caja, eso lo podemos determinar a través de un estado de flujo de caja, ¿verdad?, donde de manera detallada ustedes pueden observar la generación de ingresos dentro de la empresa, las recuperaciones de las cuentas por cobrar y efectivamente, ¿verdad?, un detalle específico de los costos y los gastos que van sucediendo de manera mensual. Las empresas que cotizan en bolsa ponen estos estados a disposición de todos, es decir,
inversionista, accionista, analista por sector y competidores. En consecuencia, no son tan detallados como los estados financieros internos de una empresa. Entonces, ahora vamos a ver algo básico, ¿verdad?, de la información financiera. Es decir, qué elementos nosotros necesitamos para realizar un proceso de análisis, planear y tomar decisiones estratégicas. Entonces, para hacer todo esto, nosotros necesitamos el conjunto de estado financiero. Y esto ustedes lo pueden encontrar siempre en la sección 3 de la NIF para las pymes, en el párrafo 3.17, el cual aborda sobre el conjunto de estado financiero. Aquí tenemos, ¿verdad?, el primer estado de situación financiera o el balance general, el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y por supuesto las notas a los estados financieros. Estos 5 estados, estos 5 informes nos van a ayudar para hacer un mejor análisis sobre los escenarios posibles que se puedan presentar dentro de su empresa. Entonces podemos resumir que en el análisis financiero podemos tener 3 tipos de instrumentos, 3 métodos. Tenemos el primero, que es el método de tendencia, pero que como el componente está orientado a la gestión financiera a corto plazo, entonces por acá no voy a ahondar mucho sobre el método de tendencia porque se necesitan datos históricos. Entonces cuando hablamos de datos históricos estamos hablando de a largo plazo. Entonces nos vamos a enfocar en el método de porcientos integrales y en las razones financieras, es decir, donde se puede tomar un periodo contable o un ejercicio fiscal donde se pueden hacer los análisis correspondientes. En el caso de los métodos de porcientos integrales, este es un procedimiento empleado en el análisis estático o vertical de los estados financieros, porque lo que se quiere es identificar cuál es la estructura porcentual que tienen cada una de las cuentas que componen el estado de situación financiera. Y acá, ¿verdad?, de manera muy personal o particular, yo voy a agregar el análisis horizontal, porque a pesar que solamente son variaciones, aumentos y disminuciones, pero igual se tiene que determinar un porcentaje, una variación porcentual, ¿verdad?, que va a ir dependiendo de la variación absoluta que se determine. Y por último están el uso, ¿verdad?, de unas fórmulas o denominadas razones financieras, ¿verdad?, que ya lo vamos a ver a continuación, pero que son parte del análisis financiero que vamos a ver en esta temática. Por ejemplo, acá lo que ustedes van a ver es eminentemente la parte teórica, para que luego a través de siempre mis videos puedan ver la parte práctica. Entonces, para hacer un análisis e interpretación de estado financiero, para el caso particular, ¿verdad?, de las razones financieras, esto se conoce como un índice. Es un índice o es una herramienta de análisis financiero que refleja, ¿verdad?, cómo está la salud de la misma, a fin de determinar cuál es el desempeño y la posición de la misma. Estos índices, ¿verdad?, reciben el nombre de razones o ratios. Al final son fórmulas donde se extrae información tanto del estado de resultados como el balance general para poder hacer los análisis correspondientes. Aquí tenemos una imagen de un estado financiero con su firma y su sello. Entonces siempre continuando con el análisis e interpretación de estado financiero, las razones financieras se dividen en 4 grupos, ¿verdad? En este caso, para el programa especialista en gestión financiera a corto plazo, aquí tienen las 4 imágenes de las razones financieras. En este caso son las razones de liquidez, las razones de actividad, ¿verdad?, las razones de deuda o el nivel de endeudamiento o el nivel de apalancamiento y por supuesto las razones de rentabilidad. Entonces acá vamos a ver las razones
de liquidez. Las razones de liquidez le señalan la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, incluyendo deudas, nóminas de sueldo, pago a los proveedores, ¿verdad?, entre otros. Es decir, que acá ustedes pueden encontrar varias fórmulas, en especial dos que merecen mucho la atención, como es la razón corriente o razón circulante, y la razón de liquidez inmediata o la razón de prueba ácida. En el caso de la razón del circulante, este es un indicador de primera importancia para ver cuán solvente es una empresa. Es tan popular entre las entidades crediticias que suelen llamar la razón bancaria. En términos generales, a mayor razón, mejor es la situación financiera en que está una empresa. Una empresa que tiene, por ejemplo, 3.2 millones en activo corriente y tiene 1.2 millones en pasivo corriente, tendría un ratio de circulante de 2.7, ¿verdad? Ya redondeado, porque si ustedes dividen 3.2 entre 1.2, eso da 2.66. Entonces, un ratio de 2.7 en comparación a 1. Es decir, que esa empresa generalmente estaría en mejores condiciones que con un ratio, ¿verdad?, de 2.2 a 1, porque estamos hablando que tiene 2.7 unidades monetarias para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Para calcular la razón del circulante hay que dividir el activo circulante total entre el pasivo circulante total. Y para el caso de la razón de liquidez inmediata, esta razón no significa que su cálculo sea más inmediato comparando contra otro, sino que simplemente mide la razón de los activos de una empresa que puedan liquidar rápidamente y usarse para pagar deuda. Por consiguiente, se ignora el inventario, que puede ser difícil de liquidar, y si usted debe liquidar el inventario rápidamente, normalmente obtiene menos por este que si no lo hiciera así. Esta razón a veces se llama razón de prueba ácida, porque mide la capacidad de una empresa de hacerse cargo instantáneamente de sus pasivos. Para calcular la razón de liquidez inmediata, se divide el activo circulante. A ese activo circulante o corriente hay que restarle el inventario, y ese resultado se divide entre el total del pasivo circulante. Como ya les había mencionado, ¿verdad?, en este video es simplemente teoría. Luego en otro video ustedes van a ver la fórmula ya matemática, ya financiera, para poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces esas son las primeras razones. Ahora vamos a ver las razones de actividad o razones operativas. Al relacionar varias cifras del estado de resultados y del balance, estos indicadores proporcionan una evaluación de la eficiencia operativa de una empresa. Es decir, ¿qué nos indican las razones de actividad, ¿verdad?, o razones operativas? Nos ayudan a emitir un juicio profesional y preliminar sobre qué tan bien o qué tan mal estamos administrando la empresa. El concepto de mayor importancia acá en las razones de actividad es de rotación. Nos interesa mucho saber qué tanto están rotando nuestras cuentas por cobrar, en cuánto tiempo estamos recuperando nuestra cartera, cuántas veces está rotando el inventario en un ejercicio fiscal. Entonces, en el caso, ¿verdad?, de la rotación de activo, muestra la eficiencia con la que la empresa usa su activo, ¿verdad?, siempre hablando del término de rotación. Rotación de activos muestra la eficiencia con que una empresa usa sus activos. En el caso de los días de cuenta por cobrar, lo mejor es recaudar sin demora la cuenta por cobrar. Este indicador le dice en términos concretos cuánto tiempo se demora realmente una empresa en cobrar lo que le deben. Una empresa que tarda 45 días para recaudar su cuenta por cobrar necesitará mucho más capital de trabajo que una que se demora 4 días. Eso está más que claro. Existen diferentes métodos para calcular los días de cuenta por cobrar. Una forma es dividir la cuenta por cobrar al final del periodo por los ingresos
diario. En el caso de los días de cuentas por pagar, este indicador le dice cuántos días se demora una empresa en pagar a sus proveedores. Mientras más se demore, más tiempo tiene la empresa para trabajar con el efectivo. Existen diferentes métodos para calcular los días de cuentas por pagar. Una forma es dividir las cuentas por pagar al final del periodo por el costo de los bienes vendidos diariamente. Entonces aquí tenemos dos puntos clave, ¿verdad? En cuánto tiempo estoy cobrando y en cuánto tiempo estoy pagando. Lo normal debería de ser es que yo esté recuperando mi cartera de crédito en menor tiempo que lo que me está otorgando como política crediticia mi proveedor, para poder tener disponibilidad y hacerle frente a las obligaciones, ¿verdad?, exigibles a corto plazo. En el caso de los días de inventario, este es un indicador de cuánto tarda una empresa para vender el inventario promedio disponible en un periodo determinado de tiempo. Mientras más tiempo demore en vender el inventario, menor será el efectivo de la empresa y mayor será la probabilidad de que no se venda el inventario en su valor total. Para calcular los días de inventario, divide el inventario promedio por el costo de los bienes vendidos diariamente. Entonces, ¿por qué es tan importante, verdad? Hablando de la rotación de las cuentas por cobrar, hablando de la rotación de los inventarios, hablando también de en cuánto tiempo tardo para cancelar las deudas con mis proveedores. Entonces aquí la ágil rotación va a ser muy importante para cualquier empresa, independientemente del sector, ya que asumimos que cada vuelta que da el ciclo nos debe de arrojar utilidades. Entonces las razones de actividad las podemos resumir que miden la eficiencia de la empresa en la administración de sus activos y de sus pasivos. Entonces ahora vamos a ver las razones de apalancamiento. La razón de apalancamiento le indica cómo y en qué medida la empresa usa el endeudamiento. En el mundo de las finanzas se usa la palabra apalancar, ¿verdad?, por deuda, es decir, cuando hablamos de razones de apalancamiento estamos hablando de razones de endeudamiento. En este particular, aquí hay varios aspectos principales, como es la cobertura de intereses, donde se mide el margen de seguridad de una empresa, es decir, cuántas veces puede la empresa cubrir sus pagos de intereses. Para calcular la cobertura de intereses se tiene que dividir los ingresos antes de intereses e impuestos por el gasto financiero. También existe otra relación que es la deuda capital. Este indicador entrega una descripción de cuán bien están usando la empresa el dinero prestado para mejorar el retorno sobre el patrimonio neto. Y para calcular la relación deuda capital se tiene que dividir el pasivo total entre el patrimonio neto. Entonces, las razones de apalancamiento se entiende que mide la proporción de capital que es facilitada por los acreedores, de la cual la empresa obtiene utilidad por el uso de un capital ajeno. Es decir, que al final con las razones de apalancamiento lo que me interesa saber o medir es el nivel de apalancamiento de la misma. Qué tan endeudada está la empresa con los acreedores, ya sean estos proveedores de materia prima o ya sea que sean préstamos bancarios. Estas medidas tratan de establecer la forma en que están distribuidas las fuentes de los recursos de la empresa y emitir un juicio profesional y preliminar sobre la conveniencia o sanidad de la distribución. Estamos hablando de dos tipos de fuentes, fuente interna y fuente externa. Y por supuesto, ¿verdad?, que esta pequeña imagen puede graficar de que pueden existir esa fila, ¿verdad?, o ese cúmulo de piedra. Pueden ser varias, pueden ser deuda con proveedores, deuda con acreedores, hipotecas a corto plazo. Es decir, pueden haber un sinnúmero de obligaciones, pero si nuestro capital, si nuestro patrimonio es sólido, independientemente de del número de deuda o cantidad de deuda que exista, ¿verdad?, siempre va a haber ese equilibrio que ustedes ven ahí. Ahora, hablando acerca de las razones de rentabilidad,
Estos indicadores evalúan el nivel de rentabilidad de una empresa, expresando las ventas y utilidades como un porcentaje. Tenemos el caso del ROA, ¿verdad? Que es el retorno del activo. El ROA es una descripción cuantitativa de cuán bien la empresa ha invertido en sus activos. El ROA, para calcularlo, se tiene que dividir el ingreso neto entre el total activo. Ahora tenemos el ROE, ¿verdad? Que es el retorno del capital. El ROE muestra el retorno de la porción del financiamiento de la empresa aportado por los dueños. Para calcular el ROE se tiene que dividir el ingreso neto entre el patrimonio neto. Otro punto importante acá es el ROS, ROS, ¿verdad? Por su sigla en inglés, que es el retorno sobre las ventas, también conocido como margen de utilidad neta. El ROS es una forma de medir cómo las ventas se traducen en utilidades en el resultado final. Por ejemplo, si una empresa genera una utilidad de 10 por cada 100 de ventas, entonces el ROS será 10 entre 100, ¿verdad? Vamos a tener un rendimiento del 10%. Para calcular el ROS se tiene que dividir el ingreso neto por la facturación. Además tenemos acá el margen de utilidad bruta, que es una razón que mide el porcentaje de utilidad bruta en relación con los ingresos. El margen bruto refleja la rentabilidad de los productos o servicios de la empresa. Para calcular el margen bruto se tiene que dividir la utilidad bruta, ¿verdad?, entre el total de ingresos o la facturación. Y además tenemos acá el margen de utilidades antes de intereses e impuestos, conocido, ¿verdad?, por su sigla en inglés como el EBIT. Muchos analistas usan este indicador conocido también como margen operativo para ver cuán rentables son las actividades operativas de una empresa. Y para calcular el margen EBIT se tiene que dividir la utilidad operativa, ¿verdad?, entre la facturación o el total de ingresos. Es decir, que al final, con las razones de rentabilidad, lo que se pretende o el objetivo principal es medir el nivel de ganancia que se pueden obtener, ¿verdad?, con respecto a los ingresos totales. Además, se puede usar como indicadores, ¿verdad?, el uso o la explotación de los activos, así como también del capital que han aportado los socios. La rentabilidad es el resultado neto de las políticas y las decisiones implementadas por la alta gerencia, ¿verdad? Entonces, por acá está terminando esta información. Espero que sea de mucho provecho y, como siempre, invitándolo a que se suscriban a mi canal.